Listo, ya se ve ya la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces les continúo diciendo que la escala de grises en algunas marcas pues es mencionada como Value Shade y algunas marcas tienen esa numeración. Por ejemplo, si entramos a un software de mezclas de internacional, la fórmula nos dice escala de grises o Value Shade 1, Value Shade 2, dice la fórmula del color y a un ladito dice BS1, OBS2, OBS3, OBS4. Eso significa el valor de sombra correspondiente para el color que yo voy a pesar. En esta tabla pues tenemos una escala bastante alta que va desde el 1 al 10, pero en Corals la tenemos del 1 al 4. El 1 corresponde al blanco, el 2 corresponde a un gris claro, el 3 corresponde a un gris medio y el 4 corresponde a negro. Respectivamente, en la escala de grises que tenemos, pues tenemos los fondos 8:1 y fondos 4:1, que ya más adelante les ampliaré cuál es la diferencia entre fondos 8:1 y fondos 4:1 si tenemos la oportunidad. ¿Qué es lo importante en este momento? Nos vamos a centrar no en las propiedades de los fondos, sino en la característica que aportan los fondos en el color, porque venimos hablando de color y estamos hablando de colorimetría, no nos vamos a enfocar en propiedades técnicas de los fondos ni nada de eso, sino en el aporte al color tan importante que tienen los blancos. En este ejemplo nos dice entonces que los tonos claros como los blancos o amarillos se aplican sobre fondo blanco. Los tonos medios como naranjas y rojos se aplican en fondos gris claros. Los tonos verdes, azules en fondos gris oscuro y ya los tonos oscuros pueden ser azules oscuros, violetas, también se pueden o deben de ser aplicados en fondo negro. Lo importante es que nosotros como coloristas aprendamos a detectar sobre qué fondo viene aplicado el color que me llegó a la hora de prepararlo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros en el almacén tengamos plaquetas, las plaquetas en que hacemos la chapa para la comparación del color deben de estar fondeadas. Yo pues preferiblemente como colorista debo de mantener unas cantidades considerables de escalas de grises aplicadas en la lámina, o sea, puedo tener un paquetico con blanco, con gris medio, con gris claro, con negro, gris oscuro, y sobre ellas yo prepararle el color al cliente, y asimismo recomendarle al cliente el fondo en que debe de aplicar el color. Eso lo vamos a ver en este momento a continuación en los videos que vienen, donde vamos a notar la diferencia de color por fondo. Vamos a ver la diferencia de color por número de manos y por fondo. Y ahí nos vamos a dar cuenta la importancia de lo que les acabo de mencionar. Hay cambios de color también por tipo de aplicación. Ya vimos que el color cambia por fondo, ahora hablemos de que el color cambia por aplicación. ¿Por qué cambia por aplicación? Resulta que la mayoría de los colores que se manejan diariamente en un almacén y que nos llegan a nuestras manos, el 80-90% se puede decir son colores de efecto, o sea, colores que contienen o perla o aluminio. Las perlas y los aluminios son pigmentos de efecto y ellos tienen una acomodación sobre la superficie del sustrato, o sea, del primer o de la base,
que va a depender de esa aplicación que yo le dé. Entonces, entre más cargada, más húmeda, más lenta, más cercana o más presurizada sea una aplicación, siempre será el color más oscuro. Los productos mate, este tipo de aplicaciones le realzan el brillo. O sea, todas las aplicaciones que sean cargadas o que sean encharcadas, como las quieran llamar, cargada, encharcada, húmeda, mojada, esas aplicaciones dentro de la colorimetría no aplican. ¿Por qué? Porque usted no va a ver aplicando un pintor de esa manera. Uno, pues lo normal es que un pintor aplique 2 manos semihúmedas y una mano fogueada, que es lo adecuado. Muchas veces, pues puede pasar al revés. El colorista la aplica muy bien. Y esto es un tema que podría durar tranquilamente toda una clase. Uno dedicarse a hablar de manejo de las aplicaciones, que va desde la calibración de la pistola, va desde el movimiento de nuestra mano, el desplazamiento, de la cercanía de la pistola con la plaqueta, de la cantidad de presión que le pongo a la pistola, el mismo número de manos. Todo eso es una técnica que día a día los coloristas debemos ir perfeccionando y nos tenemos que convertir en pintores. ¿Por qué digo que los coloristas nos tenemos que convertir en pintores? Porque así sea una plaqueta de 10×10 o de 15×10 o de 15×8, que es lo normal pues que los coloristas utilizamos para aplicar las plaquetas. Bueno, no he visto muchas plaquetas que sean bien grandes en almacenes, sino que siempre las usamos pequeñas. Así sea una plaqueta de ese tamaño, nosotros nos tenemos que mentalizar de que estamos aplicando la pintura como si fuéramos el pintor que está pintando el carro. ¿Por qué? Porque de esa misma forma, si a mí me queda el color igual en esa plaqueta, si el pintor va y la aplica sobre el mismo fondo, con los mismos factores de aplicación, hablemos de la cantidad de disolvente, el tipo de disolvente que yo usé y el número de manos, que ya ahorita hablamos de eso también, el mismo número de manos que yo le di a la plaqueta, el color tiene que quedar exactamente igual en el vehículo que como me quedó a mí en la placa. ¿Dónde se falla? Que muchas veces el colorista no utiliza la placa con fondo o utiliza, aplica por decir 4 manos de color en vez de 3, porque la primera pues como no le cubrió porque estaba la lámina desnuda, pues le dio 4, fue y la comparó al carro y vio que estaba todavía distinto, entonces fue y le hizo la modificación a su color y sobre esa misma aplicó otras 3 manos de color, entonces ya no serían 4 sino 7. Luego ya aplicó el barniz y vio que estaba ya muy diferente, ya lo vio muy oscuro, se puso a aclarar el color, se ponen a pelear con el color. Cuando ya el color les da, el pintor va y lo aplica y realmente el tono que le da el pintor en el taller es totalmente diferente al que tenía la plaqueta. ¿Por qué? Pues porque el pintor aplicó 3 manos sobre un fondo gris y yo como colorista apliqué 10 manos sobre la lámina desnuda. Y ahí es donde está entonces esa pelea que viene con coloristas y pintores. Entonces el tema es tratar de unificar los conceptos y que pintor y colorista trabajen de la mano, hablemos el mismo idioma, compartamos la calibración del equipo, cuántas vueltas de paso en la perilla de donde está la aguja de la pistola, si el poliéster se aplicó a 2 vueltas o 2 vueltas y media o a vuelta y media, compartirle esa información al pintor. Mire, trabajé con el abanico abierto completamente, 2 vueltas y media, en paso de material, paso de presión fueron 2 bares, o
o 2,5 bares, o 1,5 bares, dependiendo de la pistola, y tantas manos de producto. Si fueron 3 manos de producto, si estamos hablando de un tricapa, que es fundamental todos estos parámetros que les acabé de hablar, y lo vamos a ver en los próximos módulos en el tema que tiene que ver con los tricapas. Vamos a ver los videos paso a paso de cómo calibrar la pistola, calibrar el aire, diluir la pintura, hacer las aplicaciones. Y si se siguen todas las recomendaciones, el color tiene que quedar tal cual como lo hicimos en la plaqueta. Vamos a ver este video. Bueno, entonces como pudimos ver acá en el video, se hicieron unas aplicaciones sobre fondo gris y tenemos una aplicación de 6 manos de pintura. No es lo convencional, porque pues un recubrimiento de un vehículo con 3 manos debe estar cubierto, pero hicimos la aplicación a 6 manos para mostrar los cambios cada 2 manos. Entonces la primera de acá abajo tenemos 2 manos, 4 manos y 6 manos de pintura. Es la misma pintura, en su misma dilución, con la misma pistola, con la misma presión, la misma distancia, el mismo aplicador. Entonces miren que por el número de manos obtuvimos 3 colores diferentes. Aquí cambiamos el ángulo, esta es la misma aplicación, pero cambiamos el ángulo. Aquí es que se ve más claro, es el que tiene 2 manos, y el que se ve más oscuro es el que tiene 6 manos. Entonces muchas veces nos pasa eso. Hicimos la plaqueta y repetimos sobre la misma aplicación y le damos más queriendo modificar el color, pero lo que estamos haciendo es oscurecer el color o cambiar el color por el número de manos que le estamos colocando. Entonces, importantísimo es siempre que hago una aplicación, o lo que nosotros llamamos los ensayos, cuando uno está haciendo un color, cada laminita que uno aplica se llama un ensayo. Entonces muchas veces uno dice, voy a hacer, hay colores que yo llego muy rápido y con un ensayo o con 2 llego al color. Hay otras veces que hay colores que nos dan mucha dificultad y le hacemos hasta 10 plaquetas o 10 ensayos. Pero lo importante es que cada ensayo vaya sobre el fondo recomendado y con las manos recomendadas, como mínimo 3 manos.
Ya va a haber colores que pueden tener más dificultad en el cubrimiento, de pronto algunos plateados que contienen mucho aditivo de efecto, colores como plata brillante, plata reflex, colores que son muy metalizados, que solamente tienen aluminios y aditivo de efecto que contienen bastante, son colores que dan más dificultad en el cubrimiento, o de pronto algunos marrones o rojos. Es importante ese fondo. Nada más hablaba con un técnico ecuatoriano la semana pasada que me decía, es que tengo un problema porque tengo un cliente que me habla de los colores Canberra, o sea, como el rojo Canberra de la Chevrolet, y me dice que ese color no cubre, pero lo estaban aplicando sobre una base blanca. Hicieron la comparación, pintaron una pieza, mitad base blanca, mitad base gris, hicieron una aplicación a 3 manos y en el lado de la base gris cubrió perfectamente, dio el tono y en la parte blanca seguía el color encendido como falta de cubrimiento, ¿cierto? Entonces eso ya lo vamos a ver también acá enseguida en unos fondos que tenemos preparados, un color amarillo y un rojo, y lo vamos a ver en la escala de los grises para que vean la importancia del fondo. Entonces en este Carlos, momento, sí, dale. se unieron muchas personas que no alcanzaron a ver el video, entonces no sé si lo podemos proyectar de nuevo. Sí, ya lo vuelvo a colocar. Bueno, de pronto puede haber algunos que no tengan una calidad muy buena de internet y el video les llegue retrasado o entrecortado. Igual todos los videos que vamos a poner en estas capacitaciones los vamos a poner en en las redes sociales, en el Instagram, en la página de YouTube. Entonces, poco a poco vamos a ir subiendo el material para que puedan ingresar y ir mirando de pronto si quedaron con alguna duda. Como les decía, entonces es importante tener mucho cuidado con el número de manos, es vital en la colorimetría. Si usted quiere ser un buen colorista, esfuércese por seguir estos pasos y va a llegar muy rápido a los colores, porque lo que pasa muchas veces es que a mí me pasaba, era era muy empírico, no era poco, era muy empírico, y cuando aprendí la colorimetría no tuve como esa persona que me guiara, que me dijera, mire, es que una plaqueta se aplica así, la presión debe ser esta, la distancia, todo el número de manos.
Tal veces hacemos las cosas un poco como a nuestro modo y eso se nos dificulta. Pero si seguimos los pasos que hemos venido mencionando, llegamos muy rápido al color y como les digo, nos podemos mentalizar que somos pintores automotrices. Un colorista tiene todas las capacidades que tiene un pintor automotriz. Obviamente, pues ya todo lo que son procesos de alistamiento, preparación de superficies, la tonería, todo eso ya es otro tema que es muy distinto, pero en la parte de aplicaciones estamos totalmente capacitados. Inclusive, uno como técnico colorista debe estar en la capacidad muchas veces de ir a un taller cuando un pintor no es capaz de aplicar el color. Debe estar uno en la capacidad de ir a ese taller y uno mismo aplicarles el color en el vehículo para que vean que el tono sí está bien, sino que pueden estar fallando en la forma de aplicar, la presión y todo eso, la dilución y todo aquello que hemos venido hablando. Factores que intervienen en el color, adicionales a los que hemos hablado: el brillo y la textura. Resulta que el brillo es la propiedad de una superficie que influye en la medición de un color. Eso debido a que pues, el brillo es la cantidad o porcentaje del iluminante que llega sobre la superficie, y si esa superficie es especular, o sea, si esa superficie es muy lisa, esa misma cantidad de luz que llega a la superficie se devuelve, llega a mi ojo, trayendo el color y a la vez el brillo, el porcentaje de brillo. Entonces, esa superficie lisa me va a representar a mí unas longitudes de onda y, por lo tanto, el color. Si esa superficie tiene textura, puede ser el mismo color, pero si el barniz quedó con cáscara de naranja, por ejemplo, mal aplicado, va a depender el tono de esa superficie, porque la refracción de la luz o la reflexión de la luz, o lo que llamamos la reflectancia, no va a ser la misma que en una superficie lisa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo donde nos muestran que es el mismo color, pero solo por cambiar la superficie, ponerle textura, se ve más oscuro. Entonces, ese es otro factor que influye en el color. Si yo aplico la plaqueta bien, pero el pintor no pinta bien, el color está distinto. Todo esto debemos de tenerlo en cuenta. Aquí vemos varios ejemplos de pintura. El objeto, o sea, es una pintura aplicada sobre una superficie, y todo esto tiene que ver con la absorción y reflexión de la luz. Lo que veníamos hablando. ¿Dónde influye? Que hay colores metalizados que absorben más o absorben menos luz que otros, ¿cierto? Los colores sólidos o colores planos absorben más luz y reflejan más luz, ¿cierto? Entonces aquí tenemos por ejemplo un color que tiene perlas y aluminios, hay uno que es sólido, aquí es un perlado, aquí es un metalizado, y todos los pigmentos que están dentro de la pintura absorben, unos son absorbidos, unos son transmitidos y otros son reflejados. Eso se llama absorción, transmisión y reflexión. Ahí es también donde viene la parte de lo que llamamos los flop, que eso es tema bien interesante que viene más adelante, que vamos a ver cómo funciona una perla, por qué una perla hace que el color se vea diferente en el ángulo que lo miro, por qué las perlas cambian el color, por qué de frente es azul y de lado es violeta, o por qué de lado es verde y de frente es verde y de lado es rojo, o de frente es rojo y de lado es verde.
Todo eso se debe a la absorción, transmisión y refracción que tienen los pigmentos. Entonces, son esas capacidades de absorber y reflejar. Dependiendo de la aplicación de esas pinturas, va a ser esa absorción, transmisión y refracción del color, y por eso el color también cambia. Aquí ya viene un tema por el que preguntan mucho a diario y que pues dentro del argot de los coloristas se menciona mucho el metamerismo. Es un tema bastante interesante y que vale la pena conocer de dónde viene y por qué se presenta. Metamerismo es una palabra que encierra muchas cosas, pero existen 3 tipos de metamerismos diferentes, entonces debemos de saber diferenciarlos, porque muchas veces pues decimos, es que esa pintura o ese carro tiene metamerismo, pero no sabemos cuál de todos. Si rebobinamos un poco hacia el curso 1, ¿se acuerdan que hablamos de las curvas espectrales o de la reflectancia, que fue de la huella que les decía que era como la huella digital de cada tinta, que veíamos que en el paso de los nanómetros en las ondas del espectro electromagnético empieza el ojo humano a detectar color desde los 400 nanómetros hasta los 700. Eso ya lo sabemos. Esta parte de acá hacia arriba, de 0 a 80, que llega hasta 100, pero aquí no está pues hasta 100, pero sabemos que llega hasta 100, que va de 0 a 100, es el porcentaje de reflectancia. ¿Se acuerdan que la reflectancia decíamos que era esa cantidad de luz que absorbía un pigmento y que reflejaba? Cuando vimos la reflectancia de la pintura negra, vimos que era por acá como por 2 o 3% de reflectancia, que era una línea larga aquí derecha, que quería decir que absorbía todas las longitudes de onda, pero no reflejaba nada, casi pues mínimo, como un 2%. Y que cuando vimos la curva de reflectancia del blanco, estaba casi en 100 por aquí arriba, porque absorbía todas las longitudes de onda y reflejaba casi todas. Cuando yo les dije lo de Juanes, pues la camisa negra, que cuando uno tiene la camisa negra le da más calor, porque absorbe todas las longitudes de onda, pero no las refleja. Aquí tenemos 2 pigmentos de Carrals que se llaman el 1038 naranja con PB, que quiere decir naranja con plomo, y tenemos otro pigmento que es el 1201 poliuretano naranja sin plomo. Todo lo que a ustedes les diga en el tarro PB quiere decir plomo. Vamos a ver que la raya o la línea o la curva naranja más oscura y más gruesa es la 1038, que tiene plomo, y la más delgadita y más amarilla es la 1201, que es sin plomo. Cuando nosotros cogemos esos 2 pigmentos en el almacén y destapamos los tarros, nos damos cuenta de que prácticamente son lo mismo. Más de uno me ha dicho, venga Carlos, pero yo para qué compro el naranja sin plomo, si el naranja con plomo usted lo destapa y lo compara con el otro y prácticamente son el mismo tono. Aparentemente sí, pero las curvas espectrales se disipan o se separan, pero cumplen con la misma curvatura, o sea que la huella del color es la misma. ¿Qué pasa? Que el con plomo tiene una refractancia del 70% y el sin plomo una reflectancia del 60%. Solo ese 10% de reflectancia
Si nosotros reemplazamos esa tinta, digamos yo hice una fórmula que llevaba naranja sin plomo y le meto naranja con plomo, el color me va a quedar igualito bajo un iluminante, que ya voy para allá para mostrarle lo de los iluminantes, que es muy interesante. Pero cuando yo le cambio el iluminante al color, el color es otro. Dígame, ¿a quién no le ha pasado que preparan un amarillo taxi, le meten naranja con plomo y resulta que el plomo ya está prohibido en las ensambladoras? Entonces los taxis ya no traen 1038 sino 1201, y no falta el que hizo el amarillito taxi con el 1038, preparó el color ahí en el almacén en la luz del sol, le quedó igualitico al taxi, pero resulta que el taxi por la noche cuando va al centro comercial o en el parqueadero del dueño, hay lámparas de tubo, si ese color se ve perdido, se ve negro, se ve café o se ve verde, eso se llama metamerismo. Es un fenómeno que se produce manifestado en cambio de color dependiendo del iluminante. Aquí tengo un ejemplo muy claro de los 3 tipos de metamerismo que existen. El primer metamerismo, y que es muy común también, se llama metamerismo geométrico. El metamerismo geométrico es muy fácil y yo sé que ya todos lo conocen. El metamerismo geométrico se presenta cuando en un color metalizado tenemos lo que se llama ángulos invertidos. ¿Qué quiere decir eso? Igualo el frente, pero el ángulo está oscuro. Entonces ya me pongo a cuadrar el ángulo y se me daña el frente. Y resulta que al final ese color se pone sucio y no se deja cuadrar y no soy capaz con él. Eso se llama un metamerismo geométrico. Se debe a cambiar un aluminio o una perla que la fórmula original no contiene. Digamos, el color original llevaba aluminio fino y grueso, y yo lo hice con aluminio medio y extra grueso. O cambié el grueso por lenticular grueso. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no miré una fórmula, no tuve la delicadeza de entrar a un software a ver con qué se hacía ese color, sino que yo llego y digo, no, como yo tengo tantos años de experiencia, yo ya miro los colores y digo, ah, eso se hace con esto. Sí, está bien, la experiencia nos da una agudeza visual muy buena, pero no todas las veces le pegamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le metemos un aluminio que la fórmula no lleva, los ángulos se invierten y se llama metamerismo geométrico. Entonces, por eso los invito a que utilicen los software de mezclas, que miren las formulaciones, así no sea para que hay quienes no les gusta pesar los colores, dicen, no, es que yo ya tengo mi experiencia y yo los hago desde cero. Sí, está bien, pero aprovechen ese pastelito que les dan las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas cuando hacen los colores que están en los software, y se los mostré en el curso pasado, en la charla pasada, el espectrofotómetro mide los índices de metamerismo del color. Entonces todos los colores que están en el software están garantizados de que no tienen metamerismo. Por eso son buenas las fórmulas. Así que uno las pese y no salgan igual, no le hace. Porque el colorista es usted. Usted es el que va a decir, con estas tintas llego al color. No se salga de ahí, porque cuando uno dice, ah, es que le voy a meter otro aluminio, le voy a echar, no llevaba verde, pero yo lo vi muy rojizo y yo dije, no, le voy a echar una gotica de verde. Eso le da metamerismo. Luego sigue el metamerismo del iluminante, que fue el que vimos hace un momentico, y que aquí está el ejemplo. Tenemos un color A y un color B, que lo estamos mirando debajo de una lámpara, y este señor, debajo de esta lámpara, ve los dos colores igualitos.
Pero este mismo señor se sale para afuera, para la calle, y mira el A y el B, y ya el B nada que ver con el A. Pero cuando se vuelve a entrar al almacén, allá lo ve igualito. Eso se llama metamerismo del iluminante. O sea, cuando cambiamos la luz, porque los iluminantes vimos hace 8 días que no contienen las mismas longitudes de onda, ahí es donde nos damos cuenta del error. Y eso se debe a cambiar una tinta que no corresponda a la fórmula original. Y ya viene el tercer metamerismo, que ese es el menos común, pero también existe y que nos causa también muchos problemas, que es el metamerismo del observador. ¿Se acuerdan que les dije que los ojos tienen unos sensores oculares? Que las personas que tenemos ese sensor bien entrenado, somos capaces de notar diferencias mínimas. En este caso seríamos este observador que está aquí a la derecha. Vemos la muestra A y B bajo la luz solar y la vemos diferente. Pero llega el dueño del carro que no tiene experiencia, que nunca ha visto colores, que su ojo nunca ha sido entrenado para diferenciar colores y los ve igualitos. Metamerismo del observador. Muchas veces pasa al revés. Yo lo veo igualito y el señor lo ve diferente. ¿Por qué? Porque el señor no tiene los mismos sensores míos. Entonces ahí es donde el pintor viene a pelear conmigo porque me dice, es que le falta, y yo le digo, no, está igual. Esa pelea es por eso, es porque ese señor no tiene la misma capacidad visual que yo tengo. Entonces ahí peleamos mucho los coloristas con los pintores. Otro consejo, no es bueno cuando un pintor va por el color al almacén y uno le muestra el color, entonces él no está de acuerdo con él y él llama a 2 o 3 personas que estén ahí comprando o vecinos o amigos, vení, decime vos cómo lo ves. Puede que uno le diga, está más oscuro, el otro le diga, está más verde, el otro está más rojo. Todos los observadores pueden tener opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque sus sensores oculares no son iguales. Entonces, lo mejor es siempre tratar con el pintor y ya. Y que el pintor no le pregunte a todo el mundo, sino tratar de solucionar el color entre colorista y pintor. Acá tenemos un ejemplo real de un metamerismo que es un obsequio que nos hizo un laboratorio proveedor de pigmentos. Nos hizo este obsequio hace unos años a la empresa y es un metamerismo real aplicado sobre una cartulina. Pues explican muy bien. Y yo hice el trabajo de tomar la foto bajo los 3 iluminantes más comunes. Esos iluminantes son la luz del día, la luz comercial, que son las lámparas de tungsteno, las lámparas fluorescentes, y las de tungsteno son la luz casera. Si miramos aquí en la parte del papel blanco, se ve de diferentes colores el mismo papel. Mire que el bombillo amarillo, pues aquí me da una luz como amarilla sobre el blanco. Y me muestra que en la luz del día, pues es donde más parecido, sí se nota la diferencia, pero es donde más parecido está el color. Ahí se nota la diferencia, pues porque está pintura con pintura. Muchas veces uno puede aplicar la misma pintura y la aplica sobre la otra y en el corte donde pone la cinta se ve diferente, solo por el espesor de la una sobre la otra, o el número de manos, que era lo que hablábamos ahorita. Pero
se ve muy parejo en la luz día. Cuando entramos a ver luz comercial, vemos una notable diferencia ya de los dos colores, y en la luz casera vemos una notable diferencia también, que la luz casera, el B tiende a ser como rojo óxido, como amarillento, mientras que en la luz comercial es más tirando a violeta, y aquí pues es un color más parejo, pero vemos unas diferencias notables solo por cambiar el iluminante. Entonces esto mismo nos puede pasar a nosotros en el almacén cuando nos ponemos a confiarnos de la lámpara que tenemos ahí en el punto de colorimetría. Entonces, es una buena igualación de color. Entonces, la pregunta es, no, estos dos colores podrán parecer ser iguales bajo ciertas condiciones e iluminación, y no podrán ser iguales bajo otras condiciones. O sea, cuando estamos entonando un color, lo más adecuado es que hagamos lo que vemos en la foto y en el GIF. Mirar en un iluminante tan bueno como la luz solar, para no entrar en confusiones, no confiarnos de las lámparas del almacén. O en el caso, pues tener una lámpara de luz artificial adecuada para la entonación de colores. Que muy bien sabemos que pues hay épocas del año que son de mucho invierno, que llueve casi todos los días, zonas del país que llueve mucho y que no hay buen sol, no hay buena iluminación. Entonces es vital pues tener una lámpara adecuada para poder mirar los colores. Aquí vemos esas tres luces en las cuales yo hice la comparación, y miren las curvas de reflectancia de esas luces. La luz comercial o la lámpara de tubo es demasiado fluctuante, muy cambiante, nada buena ni nada confiable para mirar colores. La luz del día es muy pareja, a pesar de que cae, cumple con todas las longitudes de onda, y la luz casera es muy elevada en la parte de los naranjas y los rojos, pero en los colores fríos como los azules, los verdes, los violetas, no tiene nada de reflectancia. Entonces, siempre la mejor luz o el mejor iluminante va a ser una luz como la del día de 65. Vemos la misma aplicación, y la reflectancia nos muestra estos cruces de esas dos tintas que tenemos ahí, y el metamerismo se presenta entre más cruces en las dos curvas existan, más grande va a ser el metamerismo y más notable. Siempre se va a presentar en estos puntos donde se cruzan las dos curvas. Ahí hay un metamerismo visible. Obviamente pues nosotros en los almacenes no vamos a tener espectrofotómetro para medir curvas espectrales ni nada de eso, pero es bueno que ustedes interioricen. Lo más importante es, siempre que vayan a hacer un color, estar seguros de trabajar con los pigmentos que lleva el color original, y eso de la única manera que se logra es mirando las fórmulas, comparando, puede ser fórmulas de otra marca o con la marca que yo voy a trabajar. Pues si yo no tengo en el software de Caras no estaba una fórmula, uno puede utilizar otra marca, pero lo importante es saber qué pigmentos lleva esa fórmula. Muchas veces los mismos coloristas, en nuestro grupo de coloristas, cada rato
se forman debates. Muchachos, ¿quién sabe por qué tal color no me da? Mire, estoy haciendo este color, entonces ya llega uno que le aporta, le dice, mire, no lo trabaje con estas tintas, trabájelo con estas, o es porque lleva este aluminio, o yo lo hago así y me ha ido bien. Entonces, el grupo de coloristas de WhatsApp también es una buena herramienta para hacer este tipo de debates. Para eso está diseñado, para eso está hecho, para que compartamos experiencias, colores nuevos y poder identificar los pigmentos. Me pasó un caso muy particular hace unos días con un colorista de Tunja, que se llama Joel, yo creo que él está por acá. Y me llamó y me dijo, Carlos, tengo un color nuevo de Renault, se llama azul, bueno, no recuerdo el nombre, pero es un azul. Y me dice, llevo como 2 días tratándolo de hacer y no he podido, Carlos, y no sé qué más hacerle a ese color. He intentado por todos los medios y con las tintas que tengo no logro llegar. Nos conseguimos el código, obviamente no estaba en Caras porque viene siendo una fórmula, creo que es 2021, todavía no la hemos desarrollado. Entré en un software de una marca multinacional, de la competencia, me metí el código y efectivamente un color nuevo, una tinta nueva, concentrada, súper concentrada, que se sacó la competencia, que parece un candy, pero es azul, muy limpio, muy verdoso de frente y con un ángulo completamente violeta. Nada parecido a ningún pigmento que tengan las otras marcas. Exclusivo de esa marca. Y lo está trayendo ese color. Entonces, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, ¿uno qué hace? Hay que dar un pasito al costado. No se puede hacer con mi marca. El caso del rojo diamante, que todavía estamos trabajando en él y no tenemos el pigmento, el colorante rojo, el candy. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Ser sincero con el cliente. No se mate más porque usted no va a llegar al color así haga magia con las tintas que tenemos. ¿Por qué? Porque puede que sí le dé parecido, pero cuando se somete ese color a diferentes iluminantes, ahí va a haber un metamerismo. ¿Por qué? Porque el color no tiene las tintas que son. Entonces es como la cantaleta pues de nosotros en la parte de cuando se hacen las formulaciones de colores. Si uno no tiene el pigmento es mejor no desarrollar el color y listo. Pero es bueno saberlo y decirlo también porque muchas veces hay muchas personas que se matan tratando de llegar a un color sin tener las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces es bueno hacer énfasis en eso. Vamos a ver más características que afectan los colores. Un parámetro importantísimo en la aplicación de los colores son los disolventes o los solventes. ¿Por qué? Porque los solventes están diseñados por los formuladores cuando hacen la pintura. Prácticamente cuando yo hago una pintura también a la vez tengo que diseñar un solvente para la pintura. Entonces no es que los solventes sean muy universales. Cada marca de pinturas desarrolla los solventes que son la mezcla de varios componentes químicos, ¿cierto? Y esa mezcla en diferentes proporciones brinda a la pintura las necesidades de la pintura al ser aplicadas. Por ejemplo, la viscosidad. Hay solventes que adelgazan mucho la pintura, como hay otros solventes que no le mueven la viscosidad a la pintura. Usted le echa disolvente a una pintura y como que no la adelgaza. ¿Qué quiere decir eso? Que ese solvente no es activo para esa pintura, no es muy compatible. Y eso pasa muchas veces. Compramos una pintura buena
y un solvente dudoso, disolvemos en la proporción que dice la ficha técnica y cuando vamos a aplicar la pintura espesa todavía. Entonces, ¿qué nos obliga a eso? A usar más solvente. Le echamos más y cuando logramos la viscosidad, dañamos el cubrimiento. Y al dañar el cubrimiento, ¿qué pasa? Que la pintura ya no va a dar el mismo tono con las mismas manos. Entonces, ahí ¿qué tenemos? Cambio de color por uso excesivo de los solventes. La otra, hay solventes que se evaporan muy rápido y hay otros solventes que se evaporan muy lento. Un solvente que se evapora muy rápido me proporciona que la pintura se seque antes de llegar a la superficie y lo que hago es que botar la pintura o la fogueo, boto todo para todos los lados. El espesor de película queda muy bajito y el color cambió. Cambio de color por solvente muy rápido. Viceversa, uso un solvente lento diseñado por ejemplo para un poliuretano y se lo echo a un poliéster. Aplico un aluminio y me queda como está acá en esta foto. Me queda como veteado los aluminios, me quedan parchados. ¿Por qué? Porque ese disolvente se demoró tanto en evaporarse que los aluminios empezaron a caminar y a caminar y a caminar en ese disolvente que estaba ahí aplicado y nada que se iba. Entonces se me fueron unos por un rincón, me formaron un parche oscuro acá, en este pedazo me quedaron descubiertos y por acá volvieron y se me acomodaron. Esas vetas son producidas por solventes demasiado lentos. Entonces el cambio de solventes ocasiona cambios en el color. Por eso les decía ahorita, cuando yo estoy entonando debo de entonar el color con el mismo disolvente que le voy a vender la pintura al cliente. He visto almacenes donde el dueño del almacén dice, no, es que ese solvente es costoso, entone con thinner y al cliente le vendemos el disolvente RB o ¿cierto? Eso es algo que no se debería de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a acarrear garantías. ¿Por qué? Porque ese pintor va a ir a pintar allá y a él le queda de otro color del que me quedó a mí. ¿Y quién tiene la culpa? El entonador, porque el color no quedó igual. ¿Qué le toca hacer al dueño del almacén? Asumir la garantía y reponerle otro 16 o otro octavo de pintura. Sale más costoso esa reposición de pintura que trabajar con un solvente adecuado desde la colorimetría. Hay menos garantías, hay menos reprocesos y el colorista llega más rápido al color. Otra propiedad que afecta el color en la colorimetría, la viscosidad. Cuando abusamos del disolvente en la aplicación, nos pasan muchos problemas. Se los voy a resumir y es la más frecuente. Todos, yo creo que, pues para no decir que todos, digamos el 97% de todos los coloristas que yo conozco, incluyéndome a mí cuando era colorista, que yo trabajé 10 años como colorista, creo que ya se los había contado, donde disolvemos el poliéster o la pintura para aplicarla en la plaqueta. La disolvemos en el vaso de la pistolita, en la pistola que tenemos para hacer las aplicaciones. ¿Qué hacemos? Así nos enseñaron, así nos acostumbramos y es lo más fácil, es lo más bueno, lo más rápido. Es coger el solvente y echar un chorrito a ojo en el vasito de la pistola. Y luego cogemos con la espatulita y le echamos a ojo la pintura encima de ese solvente y revolvemos y luego aplicamos la plaqueta. Entonces unas veces nuestra aplicación va a quedar muy cargada de disolvente, o sea que esa viscosidad va a quedar, mejor dicho, bajitica, y otras veces se nos va a ir la mano en pintura y nos va a quedar muy espesa, o sea muy viscosa. Eso hace que el color cambie también.
¿Qué pasa si a mí me quedó el color igualito con una cantidad excesiva de disolvente? Estuve de buenas y la plaqueta me dio exacta, pero el pintor se va y me disuelve en la proporción 1:1 que recomienda el poliéster. El color queda diferente. Entonces los invito a que hagan, se pueden demorar un poquito más, sí, pero hacer la dilución de la pintura por peso, si tenemos una gramera en el almacén, es lo más ideal. Una plaqueta se hace con 10 gramos de pintura y 10 gramos de disolvente. Es más, le puede sobrar a uno. Pues una plaqueta se hace hasta con 7 gramos, pero si somos generosos, pues con 10 gramos de pintura y 10 gramos de disolvente damos las 3 manos de color que se necesitan para cubrir la plaqueta a 3 manos. ¿Qué nos garantiza eso? Que ese color va a quedar perfectamente diluido como lo recomienda la ficha técnica del producto y que la pintura va a cubrir bien, va a nivelar bien y todo va a salir bien. Un consejo, si no lo quieren hacer desde la primera plaqueta, hagan la dilución normal ahí en el vasito en las primeras plaquetas y cuando el color esté muy parecido, la última plaqueta, midan la dilución. ¿Para qué? Para que estén seguros de que esa pintura se fue en la viscosidad 1:1. ¿Por qué? Porque a esa viscosidad la va a aplicar el pintor no va a llegar y va a mezclar allá en la pistola a ojo, así como nosotros. Claro que hay unos que lo hacen, compran un cuarto de pintura y le echan medio galón de disolvente, no falta, ¿cierto? O hay otros que son al revés, le echan muy poquito disolvente alegando que para que cubra más. Aplican la pintura, luego la lijan y le dan un acabadito ya con una pintura bien diluida. Eso no se debe hacer. La dilución del poliéster debe ir desde la primera mano en relación 1:1. Entonces, este es un factor determinante también en la aplicación de pinturas para que el color no cambie. No mezclar la pintura con la espatulita en el vaso de la pistola. Hay otros factores que también influyen en el contenido, en el color, que es el contenido de sólidos y la fórmula. El contenido de sólidos es pues como la cantidad de pintura que queda depositada en la pintura, en el sustrato cuando yo pinto, lo que realmente se queda ahí, que es lo que me forma, por ejemplo, el cubrimiento de una pintura. Ese contenido de sólidos puede variar si yo también diluyo mucho la pintura. Puedo obtener una pintura alto-sólidos, pero si la diluyo mucho, ya no es alto-sólidos. ¿Por qué? Porque los sólidos los boté en la aplicación. En la parte de la fórmula, tiene que ver mucho con la parte de, por ejemplo, la forma correcta cuando catalizamos. Esa fórmula habla, la primera fórmula habla de que sí se cumpla la relación de mezcla 4:1:1, 4:1:2, 2:1, 10% de dilución. Eso es importantísimo en la parte del color. Y también interviene en la parte de las fórmulas el cambio de color, lo que hablamos de el cambio de una tinta. Cuando le ponemos el iluminante, o sea, estamos reforzando lo que hablamos anteriormente sobre los metamerismos. Acá tengo un ejemplo excelente de lo que son los cambios de color por fondo. Tenemos una plaqueta acá, una aplicación de una escala de grises a la derecha. De blanco, las cuatro Baluchade o escala de grises de Carals, el blanco, el gris claro, el gris medio y el negro. Mismo aplicador, misma pintura, mismo número de manos, 4 colores diferentes. Entonces, importantísimo el fondo. Acá a la izquierda tengo una perla roja que fue aplicada
sobre fondo gris y sobre fondo blanco. Miren qué diferencia tan impresionante. Esto es un ejemplo muy similar al del rojo Canberra que les mencionaba de mi compañero técnico ecuatoriano, que hizo una demostración similar a esta y le demostró al pintor que el color sí cubría, que lo importante era poner el fondo adecuado. Entonces esto nos puede pasar en el almacén, en el momento de hacer la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de cambio de color por diferentes fondos. Entonces vemos acá la escala de grises nuevamente y vamos a ver este video de los de amarillo y rojo. Carlos, ¿puedes repetir el video que se quedó paralizado? ¿El video? Sí, se quedó paralizado.
Bueno, pues ahí pueden haber algunos que no pudieron ver el video. Pienso que es parte de que los videos son un poco pesados y el internet de algunos no está muy bueno en el momento. Pero como les digo, podemos subir estos videos a nuestras redes sociales para que los vayan viendo. Eso me comprometo a que la persona de mercadeo que está encargada en este momento pues de toda esa parte de nuestra empresa, lo antes posible, vaya haciendo unas publicaciones a partir de la otra semana, que vayan haciendo como énfasis a nuestro curso y que todos podamos ingresar a www.carals.com en la página web, en Carals SAS en nuestra página de Facebook, lo mismo en Instagram. Ahí podrán ir viendo entonces los videos y ir reforzando esa parte que para los que para los que se quedaron sin ver el video completo. El video nos mostró la aplicación de un poliuretano rojo y un poliuretano amarillo en la escala de grises, y es muy evidente en la última escala comparar blanco con negro. Es como comparar el día y la noche, es comparar un rojo vivo encendido, un amarillo limón contra un café casi negro y un amarillo ya casi verde. Entonces, lo que les venía comentando desde el principio es que el fondo hace parte del color y las ensambladoras de pintura así lo determinaron. No vamos a vender carros con cubrimientos completos porque eso acarrea muchos costos. Cubrir un carro completamente con pintura cuesta mucho. Entonces, ¿qué hacen ellos? Colocan una escala de gris muy similar al color o la adecuada, donde el color con 3 manos va a cubrir, pero el fondo que está por debajo hace parte de lo que se ve en la capa final. Es todo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso hemos sido tan reiterativos con la escala de grises. Manejemos la escala de grises. Va a ir terminando. Voy a terminar acá con esta parte de lo que es los factores del entorno que afectan el color. En este caso vemos el almacenamiento, o sea, los frasquitos o los tarritos donde empacamos la pintura influyen en el color. Si ustedes ven, todas las marcas de pintura manejamos envases metálicos. ¿Por qué? Porque los envases metálicos no tienen permeabilidad. La permeabilidad es que por el plástico se escapan los solventes y por esas tapas que no son tan herméticas se escapan los solventes. Y cuando una pintura lleva mucho tiempo en un envase plástico, por ejemplo, si ven aquí en esta imagen, no sé si algunos alcancen a ver este tarro de pintura que está acá, tiene una deformación, ya se está chupando. ¿Por qué? Pues seguramente esta pintura ya lleva varios días ahí guardada y el tarro se empezó a chupar. ¿Qué quiere decir eso? Que los solventes de la pintura ya se evaporaron. ¿Y eso qué va a hacer? Eso me va a cambiar las propiedades de la pintura y el color. Si yo tengo guardado un color, un amarillo, un metalizado en un envase de esos, cuando ya lo diluyo y lo aplico, el color cambia. Entonces los factores que están en nuestro entorno son importantes. El almacenamiento, en dónde vamos a guardar las pinturas. Obviamente la mayoría de los talleres que pide un 16 de pintura, como vemos en la foto, este es un cliente de Medellín, piden un 16 o un octavo, pero por razones de que ese color se va a aplicar el mismo día o al día siguiente, entonces no hay problema. No estoy diciendo que
que esté mal envasar pinturas en tarritos plásticos, no. Lo que es malo es guardarlas por mucho tiempo en ese tipo de envases. Entonces hay que decirle al cliente, hay muchos almacenes que manejan el envase metálico de 16 y de octavo y de 32. Lo que pasa es que eso acarrea más costos. Son mucho más costosos aquí en Colombia los envases metálicos que los plásticos. En Ecuador es al revés. Son muy baratos los metálicos y muy costosos los de plástico. Pero aquí en Colombia vemos mucho envase plástico en los almacenes. No estoy diciendo que sea malo, sino reitero, hay que decirle al cliente, no los almacene por mucho tiempo. Ya si el cliente dice, no, yo voy a guardar la pintura porque me pintan el carro dentro de 2 meses, pero yo la quiero tener, es preferible cobrarle un poquito más y empacarle en un envase metálico. Hay otros factores ya externos que nos afectan también el cambio de color y es que por las aplicaciones los colores pueden variar porque el pintor de pronto varió el número de manos o repintó sobre la pintura original y causó un efecto lupa, muchas capas de barniz. Todos esos factores influyen y hay uno que es recomendado, que es la técnica del difuminado. O sea, si vamos a pintarle muchas piezas a un carro, lo más recomendable y lo más sano es decirle al pintor, para que no vaya a tener problema, difumine la pieza que sigue y déle barniz a todo el costado. Cuando ya las reparaciones son muy grandes o hay que pintar más de dos o tres piezas en un vehículo, se recomienda, y esto lo hacen en las concesionarias, es difuminar las piezas adyacentes. Y con eso nos ahorramos un montón de tiempo, de dinero y de dolores de cabeza. Otro factor que influye en el color es la geometría de las piezas. Hay vehículos que tienen partes muy curvas, puertas que se unen, cuando la puerta se une con el guardabarro, por ejemplo, del vehículo, el ángulo de visión no es el mismo y eso influye en cambio de color. Si podemos ver en esta foto, vemos que pues estas tres láminas tienen el mismo color, pero el ángulo de visión nos muestra que esto es un dorado muy rojizo acá, muy intenso en esta parte, pero que en la parte baja ya se ve como verde, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues, que el ángulo de visión influye en el color, y si las piezas, cuando empalma una pieza con otra, hay cambio de ángulo, hay cambio de color. Y eso también lo tenemos que saber como coloristas para que no nos confundan los pintores a veces, porque nos dicen, mire, ese color quedó diferente. Resulta que pues pintaron las dos piezas con la misma pintura, pero el que nos está jugando la mala pasada no es el color, sino el ángulo de visión. Entonces ténganlo en cuenta, porque solamente con eso podemos ver un color diferente. El tratamiento de superficies también es algo fundamental, el uso correcto y adecuado de las lijas, ya que si tenemos mal uso de ellas, pues aparte de que tenemos un montón de rayas, eso también influye en el color. Pues miren que si estamos viendo una parte donde está muy rayada, pues los rayones se ven más oscuros y eso también hace ver la pieza distinta de la original, solo por las rayas de lija, mal funcionamiento del uso de las lijas. En la parte del poliéster es donde se viene a marcar las rayas y cuando echamos el barniz se realzan. La preparación de superficies es muy importante. En este caso, utilizar correctamente pues todas las herramientas que tengamos o que tenga el taller, ¿cierto? En la preparación de la pintura, en la aplicación de la pintura, que todo sea limpio, que todo esté desengrasado, que el fondo esté bien desbastado, que todas las condiciones de la aplicación de pintura sean las necesarias
para que la pintura que se va a aplicar no cause problemas al momento de ser aplicada y eso nos acarree cambios de color. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aplicar una pintura sobre una pintura vieja y no sellar con un fondo nos puede causar algo que se llama migración de los pigmentos. Migración de los pigmentos de la capa anterior hacia la capa mía hace cambiar el color. Entonces, esto es algo que no es culpa del colorista, pero que el pintor la tiene que llevar a cabo, porque si no lo hace, nos van a decir a nosotros que el color está distinto y resulta que fue que la pintura vieja no la sellaron con un fondo, sino que la pintura vieja soltó pigmento, se pasó a la capa de la mía y se subió el color. Pasa mucho, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, importante, tiempos de evaporación. Esto sí que es muy importante. Aplicar la pintura correctamente, esperando los tiempos de evaporación de los solventes. Hay pintores que llegan y aplican las 3 manos de una o 4 manos, como si estuvieran apostando carreras. Eso cambia el color. Normalmente un poliéster se debe aplicar con intervalos como mínimo de 5 minutos entre mano y mano. Se podrían esperar hasta 8 minutos. Si garantizamos una correcta evaporación de solventes, el color perfecto. Y lo mismo nos pasa a los coloristas. He visto muchos coloristas aplicando en la plaqueta, dan una mano y ni siquiera dan un minuto de oreo y ya le están dando la otra y luego la otra y luego la meten ahí al bombillito o le ponen el secador de pelo o lo que tengan ahí, la lamparita, una resistencia para calentar pues la lámina y luego darle el barniz. Si hacemos eso estamos incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque el pintor no va a pintar así, el pintor tiene que esperar los tiempos límite de evaporación de solventes. Entonces, importante para que no haya cambios de color, el tiempo de evaporación de los solventes. La temperatura del aire, esto es para los que pintan debajo de techos de 5, en zonas muy cálidas, al sol, eso afecta, porque el calor excesivo evapora los solventes muy rápido y cambian el color. No permiten que el solvente haga el trabajo de nivelar bien los pigmentos y se evapora tan rápido el solvente que se seca la pintura antes de tiempo y hay cambio de color. Las bajas temperaturas retrasan secados también, pero eso se puede controlar. Cuando estamos trabajando en bajas temperaturas, manejamos solventes más rápidos. Y viceversa, cuando estamos trabajando en altas temperaturas, manejamos solventes más lentos. Ejemplo, voy a pintar un carro y le voy a echar barniz altos sólidos en Cumbal, Nariño, que hace mucho frío, o en Riobamba, en Ecuador. Si yo le pongo un solvente como el RB10 al barniz, se me va a demorar horas en secar. ¿Por qué? Porque el solvente es lento y esa temperatura baja no me va a dejar evaporar los solventes, está muy frío. Entonces me tocaría utilizar un solvente como el RB60, que es mediano o más rápido, para que seque más rápido el barniz. Y viceversa, si yo estoy en Barranquilla a mediodía, debajo de un techo de lata, y voy a aplicar el barniz altos sólidos con un solvente rápido, el barniz no me va a nivelar. ¿Por qué? Porque se me va a secar de una, me queda con cáscara de naranja. Entonces utilizo un solvente lento como el RB10, que se demora mucho rato en evaporar y que allá en Barranquilla con ese calor, o en Cartagena donde esté, ese barniz, ese disolvente no se va a evaporar tan rápido y me va a permitir que la pintura se nivele. O sea, va a haber una mejor nivelación pues del barniz
y posteriormente, pues si es un color, por ejemplo, preparado, lo mismo pasa. Utilizar solventes que no sean tan rápidos o que no sean tan lentos, dependiendo la temperatura donde yo voy a hacerlo. Aquí en Colombia, la verdad, somos muy olímpicos con eso de los solventes, no, pues no hay como tanta restricción. Pero, por ejemplo, en otros países utilizan mucho, sobre todo porque hay estaciones, entonces allá manejan solventes para diferentes tipos de temperatura y también condiciones de humedad. Eso también es importante, las condiciones de humedad. Miden la humedad relativa del aire y según eso utilizan un endurecedor y un disolvente adecuado para ese tipo de ambiente. La humedad, eso se los acaba de mencionar. ¿Por qué hacen eso con las humedades? ¿Por qué tan importante es la humedad? Que nosotros a veces ni siquiera nos hemos fijado en eso, la mayoría de pintores no lo toma en cuenta. La humedad es la cantidad de aire, de agua presente en el aire. ¿Cuánto porcentaje de agua estamos respirando, por ejemplo, en el aire que respiramos? Si hablamos de Medellín, de Bogotá, podemos hablar de unas humedades relativas del 40, 35% promedio. Pero si hablamos de Quibdó, Chocó, de Ismina, Chocó, podemos estar hablando de unas humedades relativas mayores del 80-90%. ¿Qué quiere decir? Que todo ese aire tiene mucha agua, por eso es que hace tanto bochorno y todo eso. ¿Qué pasa con las pinturas en esos ambientes? Las reacciones químicas, por ejemplo, de los barnices, se forma entre la resina y el endurecedor. Cuando tenemos una resina poliuretano, que se llama poliol, con un endurecedor que se llama isocianato, esas dos componentes se mezclan en la proporción adecuada, se convierten en un compuesto químico que se llama poliuretano. Si en esa reacción química interviene la humedad, o sea, el agua, el isocianato que va a actuar con la resina no actúa con la resina de la pintura o del barniz, sino que actúa con el endurecedor, la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el endurecedor, que era el que le iba a aportar dureza y brillo al barniz, se fue a reaccionar con el agua que está en el aire y se pierde el brillo. Y al perder brillo, tenemos cambio de color. Una pintura aplicada en un ambiente húmedo puede cambiar el color. Entonces es una invitación también y recomendado, si el día está lluvioso, si está lloviendo, pues hay un aguacero, el berraco allá afuera, pero aquí no nos estamos mojando, pero aquí el ambiente está húmedo, es preferible no pintar. ¿Por qué? Porque podríamos tener un cambio de color y también una baja de brillo. El flujo de aire, importantísimo. El flujo de aire es la cantidad de aire que pasa, que el compresor me suministra para yo poder pintar, ¿cierto? Muchas veces, pues decimos, tengo un compresor que tiene un tanque de 200 litros o de 200 libras, pero tenemos un motor de medio caballo. ¿Qué quiere decir eso? Pues el compresor puede que sea muy grande, pero la potencia del motor no es capaz de alimentar lo que los pistones mantengan lleno de aire ese tanque, y cuando yo empiezo a pintar, el suministro de aire que viene por la manguera se cae, y eso me causa que la pintura no me quede bien aplicada porque va a variar. Cuando yo empecé salió con una presión y al momento, cuando ya iba más adelante de la pieza o en otra pieza siguiente, esa presión se bajó. Cambio de color, cambio de aspecto.
y me trae unos problemas aquí que se llaman overspray, bounce back y blowback. El overspray es una nube de pintura pulverizada en suspensión, o sea, lo que llamamos el fogueo. Eso se hace por mucha presión. El bounce back es el rebote de partículas. Es, por ejemplo, cuando aplicamos un color metalizado y vemos que fogueamos todo, que todo queda lleno de aluminios. Y cuando le pasamos el tarrac para aplicar el barniz o el trapito pegajoso para limpiar la superficie antes del barniz, se nos vienen todos los aluminios pegados del pañito. ¿Qué quiere decir? Hubo rebote de partículas. ¿Por qué? Por mucha presión. Y hay otro problema en pinturas que se llama blowback, que es debido a tanta presión y se llama perturbación de la superficie. O sea, cuando estamos tirando un barniz y tiene tanto aire que como que lo que estoy aplicando se abre hacia los lados, se me corre y se me forman como unas deformaciones en el acabado. Mucha presión. Para eso existen los reguladores de presión que Carals también dentro de la línea CLZ maneja los relojes para medir los bares de aire que necesita el equipo particularmente. O sea, hay pistolas de alta, hay pistolas convencionales, hay pistolas de baja, lo que es HLP o LVMP, las convencionales, todas trabajan con diferentes presiones. Entonces también es importante que conozcan con qué pistola está trabajando usted y con qué pistola va a aplicar el pintor. Porque ahí también, entonces muchas veces nos toca adaptarnos a nosotros los coloristas, a no tirar todas las pinturas con una W71, porque muchas veces el pintor tiene una Sagola o porque el pintor tiene una de Bilbis. Entonces hay veces que nos toca hacer esa inversión y comprar una pistola que sea de características similares a las del pintor. ¿Para qué? Para poder hablar el mismo idioma, para que mi aplicación me quede buena como la que le está quedando a él. En cuenta y muy en cuenta los picos de fluido. Los picos de fluido a la hora de aplicar la pintura son vitales. ¿Por qué? A veces ni siquiera compramos una pistola o tenemos una pistola con la que aplicamos los colores en el almacén, pero no sabemos ni siquiera qué pico tiene. La medida del pico es el diámetro de la aguja. Eso se mide en milímetros. Entonces cuando decimos un pico de fluido de 1.4 quiere decir es un milímetro punto 4. 1.7, 2, entre más milímetros tenga, más grueso es el pico. Y si más grueso es el pico, es como si fuera más abierto el paso para que salga más pintura. Entonces, lo que técnicamente se dice que se pueden utilizar para aplicar los fondos o primers de relleno, las bases catalizadas, picos desde 1.6 a 1.8 hasta de 2.0, se pueden utilizar para aplicar los fondos. Para aplicar la base color o base coat, esto es el poliéster, dice acá 1.3, pero también se puede aplicar desde 1, hay de 1, 1.2 y 1.3. Esos picos se utilizan para aplicar poliéster dependiendo de la necesidad. Lo que pasa es que el de 1.3 es para pintura general, cuando se pinta un carro completo, pero para hacer las laminitas yo puedo utilizar hasta de 1.0. Acabados monocapa, o sea, los colores poliuretanos, se puede utilizar una de 1.4 y los barnices, como el alto sólidos de Carals, se pueden aplicar con 1.4 también. Es importante tener esto en cuenta para no caer en errores. Digamos, también pasa mucho, yo tengo una pistola para aplicar en el almacén, digamos, tengo la F75 de 1.3.
y el pintor tiene la misma F75 de 1.5. Cuando yo aplico el color, a mí me quedó bien el aluminio, pero cuando él lo aplicó, le quedaron mal repartidos los aluminios, parchado, con sombras. ¿A qué se debe? Que está utilizando un pico de fluido muy grueso. Un pico de fluido que debería de ser para tirar fondo. Y lo está utilizando para tirar poliéster. Entonces también mucho cuidado con los picos de fluido. Ahorita Caral se está trayendo unas pistolas de su línea CLZ y tenemos una buena y amplia gama de picos. Desde 0.8 encontramos pistolas de retoque desde 0.8 hasta 1.5, que es la más elevada que tenemos. Y también tenemos varias gamas. Más adelante en las redes sociales podrán ver unos videos que estamos preparando para promocionar esos equipos. Importantísimo, la aplicación. Aquí tenemos los parámetros de aplicación. La forma correcta es aplicar o sea, la pistola debe estar a la misma distancia de la superficie en todo momento, perpendicular a la superficie, para que se cargue la pintura de una manera pareja. Esa sería la manera correcta. Muchos cometemos el error del famoso muñequeo, que es el de la derecha. Si ustedes ven en la gráfica, se ve la mano del pintor girando, voltea la mano, eso se llama muñequeo. El muñequeo me carga mucha pintura aquí en el frente, en la parte frontal, y la parte de los lados de la pieza me queda con poquita pintura. ¿Por qué? Porque está más lejos la pistola, el pico de la pistola en las partes laterales, y en el centro está casi que pegado. Entonces, así sea la plaquetica, no hagan muñequeo. También daña el color y cambia el color. Conservar la distancia, la velocidad de desplazamiento y ser siempre muy perpendiculares, o sea, aplicar derechito a la misma distancia de la superficie todo el tiempo. Aquí vemos un ejemplo de lo que llaman los traslapes. Traslapes, ir y volver, hacer esas heces, desperdiciando el 50% del abanico por fuera de la pieza hasta que se sale. Esto es un tema que viene en la aplicación de los tricapas y lo vamos a explicar muy bien, pero vamos viendo este abrebocas ya para terminar ahí. La parte de hacer correctamente los traslapes es muy importante. No pintar a la loca, sino ir haciendo ese desplazamiento en heces. Desde que yo entro arriba en la superficie hasta que salgo abajo, esa S completa se llama una mano de pintura. Pasar 2 veces por la misma parte se llama una mano de pintura. Y ese idioma es el que tenemos que hablar con el pintor, decirle, le di 2 manos o le di 3 manos. Siempre hablar de manos completas, no que es que le di una manito más o menos y la otra se la senté más, o le di una manito y la otra se la pasé rapidito, no. Así no vamos a llegar al color como debe ser. Tenemos que aplicar una mano, dejar secar, otra mano y hablar siempre en ese mismo idioma. Eso es parte de los módulos que vienen, donde vamos a aplicar toda la técnica de aplicación de tricapas. Acá vemos ejemplos de de aplicación donde se habla de utilizar siempre las presiones recomendadas. Se los dije que 29 PSI equivalen a 2 bares. Para eso nosotros manejamos el regulador de presión también de la línea CLZ para ponerle a las pistolas y siempre trabajar con la misma presión. Y cuando hablamos de manos, hacer correctamente los traslapes
y poder decirle al pintor cuántas manos de pintura tiene la pieza. Aquí tenemos algunos defectos muy comunes en la revisión del patrón de rocío. Esto es lo que se observa cuando uno coge una pistola, le echa pintura, le abre todo el abanico y la pone contra un papel, en una pared o en una superficie que uno pueda pintar primero para probar. Se debe revisar cómo está trabajando la pistola. ¿Por qué? Porque si la pistola está descalibrada o el pico está torcido o el abanico está mal, entonces la pistola va a cargar más pintura por un lado que por otro, y eso me va a hacer que me salgan defectos de pintura como chorreados, como vetas, como parches. El patrón ideal de rociado es este, donde el abanico siempre va a ser recto, parejo, y no va a tener desviaciones. Por ejemplo, este abanico es muy común. Este me salió esta semana en el Carmen de Iboral en una prueba que hicimos en una empresa de muebles, y salía este patrón de rocío y nos dimos cuenta que algunos problemas de pintura estaban siendo ocasionados por los patrones de rocío desviados y por excesiva carga de aire en la aplicación, lo que vimos anteriormente. No eran problemas de color, pero sí eran problemas en el acabado de las pinturas. Entonces es importante también mantener muy aseadas nuestras pistolas cada que terminemos de aplicar, con un cepillo y solvente, limpiar los picos, no dejarlos secar de un día para otro, porque eso ocasiona que se obstruyan los picos. ¿Y qué es lo primero que venimos a hacer nosotros? A quitar esos tacos, a quitar esas obstrucciones con agujas. ¿Y qué es lo que hacemos? Dañamos los orificios de la pistola y los picos de fluido siempre van a salir torcidos. ¿Por qué? Porque dañamos la geometría de las boquillas. Entonces no permitamos que nuestras pistolas se sequen con pintura de un día para otro, sino que cuando terminemos de trabajar, pasar un cepillo con solvente y limpiar muy bien nuestros picos de fluido y las agujas.